hermano. Ok. El poder del perdón. Esto de perdonar de corazón es algo que es difícil de entender. Y siempre hay resistencia. El Evangelio quinto de mi abuelita decía: yo perdono, pero no olvido. ¿Qué significa? Bueno, esa es la pregunta. Y el Señor responde de esta pregunta que hace Pedro de una manera interesante. Pedro le hace dos preguntas. La primera es: ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Pedro sabía que el Señor tenía algo que decir sobre este tema del perdón. Y luego hace la segunda pregunta: ¿hasta 7? En el contexto judío, ellos sabían que el número 7 era algo que significaba mucho. En la tradición judía, en la religión judía, ellos utilizaban mucho la numerología, es decir, números que tenían significados. Y para ellos el número 7 tenía un significado muy grande, porque el número 7 en el contexto judío significa la plenitud de todo lo que existe. Indica el reposo de Dios. ¿Recuerdan ustedes el relato de la creación en Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, las cosas invisibles y visibles. Y entonces empieza una narración donde hacen una separación y dice: y era la tarde y la mañana el primer día. Sigue la creación: y era la tarde y la mañana el segundo día. Y sigue la creación hasta que llega al séptimo día. ¿Y qué dice el relato de Génesis? Que Dios separó el séptimo día, lo separó después de haber creado todas las cosas materiales, y dice la Escritura que Dios descansó y tomó reposo en el séptimo día. El séptimo día en el contexto judío es un día de descanso. Por eso los judíos, en su tradición, tienen 6 días para ocuparse de las cosas del mundo, de las cosas materiales, del ajetreo, del ritmo de la vida. Pero en el día séptimo, ellos son invitados ¿a qué? A descansar. Es lo que se conoce también como la práctica del sábado, la práctica del descanso. Y a veces nosotros, yo he hablado de esto en otros sermones, nos tomamos los 7 días de corrido y nunca descansamos, nunca paramos. Y luego pasamos las consecuencias de esa vida de no hacer pausa. La pagamos en nuestra vida de la salud, la pagamos en nuestra vida emocional y la pagamos en nuestra vida de las relaciones. Usted conoce, ¿verdad? A lo mejor aquí no hay de esas personas que nunca hay tiempo para nada, porque estamos constantemente ¿qué? Ocupados. E incluso a veces el pastor, cuando llama: hermano, hermana, no lo he visto por la iglesia, ¿qué está pasando? Ay, pastor, es que estoy lavando la ropa porque en la semana no me dio tiempo, o me fui a la marqueta porque no tuve tiempo en la semana. Y entonces suplantamos las prioridades. Y no es solo que el pastor quiere que la iglesia esté llena los domingos, sino que es un asunto de la vida. Yo en algún aspecto no estaba siendo un buen modelo para ustedes, y la presbítero ejecutiva de aquí de nuestro presbiterio me jaló las orejas, porque yo estaba mal acostumbrando a la congregación a que no importa el tiempo fuera que yo tomara de la iglesia, siempre llegábamos sábado en la noche para estar con ustedes aquí el domingo. Y por primera vez en este año, el domingo pasado no estuve, ¿verdad? Yo tengo que modelar eso para ustedes, porque el presbiterio me pide a mí que descanse por lo menos 6 domingos al año del púlpito.
y que también los deje descansar a ustedes de oírme cada domingo. Esa es la idea. Volviendo al contexto, en la tradición judía, tú podías perdonar a una persona 3 veces que te hiciera la misma ofensa. O sea, era la tradición. Si alguien te ofendía, tú podías perdonar a esa persona 3 veces. Así que cuando Pedro le hace la pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Ustedes saben que Pedro era un poquito salido, ¿no? Él siempre iba una milla delante de todo. Lo hemos visto en las predicaciones. Él es el que sale del bote y se va a caminar en el agua y luego se hunde. Él es el que le dice a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero también es el que le dice a Jesús: no te vayas al martirio, mejor quédate aquí con nosotros. Y Jesús lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. Porque las personas que siempre quieren salir siempre se meten en problemas, porque a veces su lengua va más adelante que su mente. Y aquí pasa algo similar. Pedro sabía y Jesús sabía que la tradición judía era que perdonara ¿cuántas veces? 3. Entonces, cuando le hace la pregunta: Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano o a mi hermana que peque contra mí? Y entonces se le adelanta y le dice: ¿hasta 7? En otras palabras, Jesús le picó adelante al Señor, Pedro le picó adelante a Jesús. Él siempre quería saber más y dijo: nada, me adelanté y le puse, bueno, como buen judío, no voy a perdonar hasta 3 veces, sino hasta 7 veces. Y Jesús le da la vuelta a la historia y le cuenta una historia. Y esa historia tiene que ver con el contexto de la cultura esclavista del tiempo. La escritura que nos leyó Luis Humberto nos habla de que hay un rey y que este rey tiene un funcionario y que este funcionario le debe una deuda millonaria, 10,000 talentos dice. En el contexto, 10,000 talentos era una deuda impagable. No había manera en que este hombre, aunque trabajara toda su vida y le diera todo el producto del trabajo a estas personas, pudiera pagar esa deuda. Ocurre como con algunos de los países africanos y latinoamericanos que han empeñado su futuro y tienen unas deudas con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con los Estados Unidos, que son impagables. Por eso hace años, como 20 años, surgió un movimiento que se llamaba el Movimiento del Jubileo, que fue una presión que se hizo a nivel internacional para que Estados Unidos y los países del rico le perdonaran las deudas a muchos de estos países pobres porque eran impagables. Es decir, todo lo que ellos producían tenían que ir a pagar los intereses de las deudas. Y aquellos que, para usar el lenguaje popular, se han endrogado con las tarjetas de crédito, a veces sabemos lo que es eso, ¿verdad? Gentes que se meten en unas deudas con las tarjetas que luego literalmente son impagables. Y por eso existen las leyes de las bancarrotas, que tienes la oportunidad de ir a una corte y decir: no es que no quiera pagar, yo tengo la buena voluntad de pagar, pero literalmente es imposible que yo pague. Entonces hay esa ley que te perdona esas deudas y te da la nueva oportunidad de comenzar. En la historia, este funcionario le ruega al rey, al amo, que le perdone la deuda, porque había una ley también judía que le permitía a este rey venderlo a él, vender a su mujer y vender a sus hijos a cambio de la deuda. ¿Se imaginan eso? Y entonces su vida ya no le pertenecía. Su vida estaba en manos del amo y de lo que este amo decidiera, porque su mujer y sus hijos iban a estar esclavos el resto de su vida. Imaginen la condición, por la deuda. Hay muchas mujeres nuestras, yo acabo de regresar de la frontera, en los anuncios voy a hablar un poquito de esto, que se meten en unas deudas para venirse a Estados Unidos.
Les cobran 10,000, 20,000 dólares para traerlas los coyotes. Y resulta que después que las van trayendo aquí, le suben la tarifa. Y le dicen, no, ya no son 10,000 lo que me debes, son 40,000, son 50,000 dólares. Y si no me los pagas, yo sé dónde vive tu mamá, dónde vive tu abuelita, dónde vive tu tía, y las vamos a matar. Y eso está pasando en Honduras, en El Salvador y en Guatemala. Entonces muchas de estas mujeres, hermanas nuestras latinas, no tienen otra opción que venderse a la trata de blancas y a los círculos y a los anillos de prostitución para pagar esas deudas. El rey es conmovido tanto con los gestos de este hombre, que ¿qué dice la historia? Que le perdona la deuda, usa la misericordia y dice, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, como el que va ante la corte de bancarrota, ¿verdad? El juez dice, bueno, borrón y cuenta nueva. O alguien que le debe un dinero dice, olvídate del dinero, ya no me lo debes, dejemos la cosa así, sigamos para adelante. Esto ocurrió, pero la historia de Jesús dice que resulta que luego, al que le perdonaron la deuda, que debía 10,000 talentos, una deuda millonaria, se encuentra con un compadre que él también le debía 100 denarios, 1,000 talentos. Y se repite la historia ahora. Y entonces el que le debe al que le debe, al que le acaba de perdonar el rey, empieza a postrar y a rogar y a pedir lo mismo. Oye, por favor, perdóname la deuda. Hará una deuda menor, 1,000 talentos, 10,000 talentos. Y al que le perdonaron la deuda, no tuvo la paciencia, no tuvo la capacidad de perdonar, no tuvo la misericordia y llevó al hombre a la cárcel por 100 denarios. Se le olvidó que a él le habían dado misericordia y no quiso aplicar misericordia. Las otras personas se enteran de lo que este hombre había hecho y van y le dicen al amo, al rey, mira, tú le perdonaste a este 10,000, pero a quien no le quiso perdonar al otro 1,000. Y le recrimina el amo la actitud y lo llama y lo manda a la cárcel y lo manda con los verdugos para que le pague todo lo que le debe. Ahora, la pregunta clave, y es lo que está haciendo Pedro cuando le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? La tradición judía decía que se debía perdonar hasta 3. Pedro va más adelante y le dice a Jesús, ¿hasta 7? ¿Cómo debo administrar el perdón? ¿Cómo debo perdonar al que me ofende? ¿Y cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Y producto de la pregunta es que Jesús narra esta parábola y narra esta historia y le voltea a Pedro su interpretación y le dice, no, Pedro, no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Y cuando da la respuesta, procede a contar la historia que yo les acabo de narrar. La clave central es que el amo principal de la historia decide perdonar la deuda imposible sin pedir nada a cambio. Totalmente. El otro regresa y se le olvida el perdón que recibió y no perdona al que le debía una deuda menor y lo manda a la cárcel. El Señor, cuando se entera, lo confronta y le dijo, ¿por qué eres tan mezquino? ¿Por qué eres tan egoísta? ¿No sabías tú que yo usé misericordia contigo y te perdoné? ¿No crees tú que tú también deberías haber usado misericordia y perdonar al otro? Y como no quisiste perdonar, entonces yo te pongo una medida disciplinaria y ahora vas a ir a la cárcel. Esto nos confronta con la pregunta de Pedro. Y allí el título del sermón, el poder del perdón. ¿Cómo perdonar a personas
que sentimos que nos han agredido en la vida y que sentimos que nos han ofendido y que sentimos que nos han hecho mal. ¿Cómo administrar el perdón? Bueno, Jesús ofreció un buen modelo. La historia nos dice que nosotros hemos recibido de Dios la misericordia y el perdón, y que nuestro Padre Celestial nos perdonó a nosotros todos los pecados, y que por medio de Jesucristo nos ha dado a nosotros su gracia y su perdón, como siempre cantamos y como siempre confesamos. Bueno, esa gracia y ese perdón que nosotros recibimos de Jesucristo nos da entonces la libertad de que podemos tener la capacidad de nosotros en el corazón perdonar, porque cuando perdonamos podemos liberarnos de sentimientos de odio y de resentimiento. Ahora, no es fácil. Uno cuando es pastor a veces escucha historias de personas. En una de las congregaciones que serví, una vez alguien se me acercó a conversar y a compartir el odio y el resentimiento profundo que esta mujer tenía, especialmente por los hombres, ciertos hombres en particular que pasaron por su vida, pero como consecuencia de esas malas experiencias contra todos los hombres. Ella contó en su historia que a los 5 años fue abusada sexualmente por un familiar, que luego nuevamente a los 15 años volvió a ser abusada por otra persona, y luego a los 18 años volvió a ser abusada por una tercera persona. Imagínense ustedes. Ella se casa tratando de rehacer su vida, y el hombre con el que se casó le resultó un alcohólico, un golpeador y un abusador. Y ella estuvo en esa relación por varios años hasta que finalmente logró salir de la relación, pero confesaba que había sido libre de las relaciones, pero no libre en su corazón de todo el odio y de todo el resentimiento que tenía por las malas experiencias que había pasado en su vida. Y esta persona me confrontaba a mí con la pregunta: pastor, ¿dónde estaba Dios cuando yo era una niña inocente de 5 años? Y a veces hay preguntas que no tienen respuesta. Yo le dije: no lo sé. Yo no sé dónde estaba Dios en ese momento, pero sí sé que Dios ha estado presente en tu vida de alguna manera al permitirle que tú y yo tengamos esta conversación. Y le ayudé a pasar la página y perdonar. Fue un proceso duro para ella. Oramos, y como al año volvimos a tener una segunda conversación, y me compartió diciéndome: pastor, me siento libre de esos sentimientos de odio. Y seguí un poco lo que usted me dijo, y volví a revivir esos momentos, y volví a mirar a esas personas, y desde mi corazón le pedí a Dios que me ayudara a perdonarlos. Perdonar para ser libre. A veces tenemos que tomar acciones radicales en nuestro corazón. Perdonar para poder ser libres. Repítalo conmigo: perdonar para poder ser libres. Ahora, se trata entonces de que el perdón es un acto pasivo, de que yo voy a perdonar, y la pregunta de Pedro era: bueno, ¿se acuerdan lo que dice en inglés? Fool me once, fool me two, and then? No digo lo demás. Te la paso una, decían los amigos. Te la paso dos, pero ya no me quedan mejillas. No te la paso a la tercera. Pedro sugirió quizás 7 veces, pero Cristo le dijo: no, 70 veces 7. El perdón tiene que ser infinito, porque el perdón no libera al agresor. El perdón libera al que ha sido agredido. Y en la historia humana hay ejemplos como el de Nelson Mandela. Conocen su historia, que salió de la cárcel después de haber sido excluido, humillado, maltratado, y cuando salió, los blancos de Sudáfrica pensaban que ahora el negro Mandela, con el poder que agarró como presidente de Sudáfrica, iba a salir a exterminar
a los blancos que tanto habían oprimido a su pueblo. Y resulta que Mandela salió de la cárcel hablando del perdón. Y leyendo su biografía, él decía que él no podía seguir prisionero, que ya había pasado tantos años en la cárcel, en una jaula, para salir a las calles siendo prisionero del odio y del rencor. Y llamó a los que eran guardaespaldas del presidente blanco que lo querían para que fueran sus guardaespaldas, como un símbolo de que quiero hablar del perdón y la reconciliación. En nuestros países que sufrieron guerras como El Salvador, Guatemala y otros, han tenido que ir a esos procesos de amor y de reconciliación. En Colombia todavía hay una guerra y no va a haber posibilidad de la paz en ese hermano país sin que haya perdón y reconciliación. Es difícil decirle a alguien como la hermana Alicia que perdone a los que son los autores materiales de la muerte de su hijo. Tengo primos que han estado en diferentes partes del conflicto y Colombia se encamina a un lugar donde no es posible alcanzar la paz y la reconciliación si no hay el perdón. Ahora significa que yo perdono para ser libre, pero en el contexto entonces tengo que dejarme abusar. Ese no es el perdón, porque el rey, cuando se da cuenta que el otro no usó la misma paz y la misma misericordia contra el otro, entonces decidió aplicar la ley y le dijo: tú mereces la cárcel, tú mereces la condenación, porque no fuiste capaz de extender la misericordia. Dios nos llama a perdonar, y el mensaje de hoy es liberarnos con el poder del perdón, pero un poder que nos puede hacer perdonar para liberarnos nosotros, pero tenemos que poner barreras de seguridad para protegernos. Y estos son unos pasajes y a veces evangelios que son mal entendidos. Hay mujeres que se les pide que sigan en esa relación abusiva. Ay, ore por él, hermanita. Dios no va a cambiar. No se preocupe. Usted tiene que llevar esa cruz. Ay, hija, lleve esa cruz. ¿Verdad? No. Usted sálgase de donde está. Comience su nueva vida. Pero perdone. Porque al perdonar a ese individuo, usted se hace libre. Al perdonarla a ella, usted se hace libre. A veces vamos por la vida arrancando, llevando reconcomios, llevando rencores, llevando cosas. Y la otra persona que agredió está viviendo su vida feliz, campante, tranquilo, gozando o tranquila. Y usted está en la casa amargado, amargada, llena de pensamientos negativos, deseando la muerte, deseando tantas cosas malas. Y aquí es donde está la grandeza del perdón. Usted decide perdonar, pero administrar la justicia, como hizo este rey. Perdonó, dejó libre, pero cuando tuvo que aplicar la ley, tuvo que hacerlo. Para concluir, Dios nos llama en el Evangelio a abrir siempre espacios de amor, espacios de perdón y espacios de libertad. Y es difícil. Un filósofo dijo que todo el mundo habla muy bonito del perdón hasta que tiene a alguien a quien perdonar. No es fácil perdonar, no es fácil, pero el Evangelio nos habla y nos llama, hermanos y hermanas, a que abramos espacios para el perdón, para el amor, porque por medio del perdón y del amor podemos ser libres. Pero el Evangelio también nos llama a aplicar la justicia. Perdón y amor van acompañados de justicia, justice. Los agravios que personas cometen tienen que ser arreglados por la justicia. En ejemplos concretos. Bueno, pastor, pero esa persona se la pasa hablando mal de mí todo el tiempo. Y es un abusador, es una abusadora. No respeto. Ese primo, abusador en la casa. Esa prima, ese tío, esa tía. No, yo qué sé, este hermano, esta hermana. Perdónelo. Déjelo libre. Pero, dígale, ¿sabe qué? Ponga la línea divisoria.
Yo he tenido que hacer así con personas en mi vida. No les tengo odio, no les tengo rencor, los he perdonado, las he perdonado, pero ya no están en mi círculo, lejos de mí. No les tengo odio. Y cuando me llegan a la mente personas así, le pido a Dios que los bendiga. Dios bendícelos en su camino, bendícela en su camino, pero el camino de él o de ella ya no está cerca de mi camino. ¿Van conmigo? Dejadlos libres, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre o la mujer siembra, eso va a cosechar. El que siembra amor, cosecha amor. El que siembra alegría, cosecha alegría. El que siembra odio, cosecha odio. El que siembra violencia y guerra, cosecha violencia y guerra. Entonces dejamos que Dios se encargue de ellos y de sus vidas y de sus futuros. Y nosotros aprendemos a perdonar para ser libres. Ese es el poder del perdón. Les invito a estar en pie, hermanos y hermanas.